saluda Giovanna Alvarado de Apícola Joyce. Nos encontramos hoy, ¿dónde estamos? En San Pablo. Vale, yo ni siquiera sé ni dónde estoy, pero lo único que tengo claro es que la charla que recibimos hoy fue de gran provecho para nosotros que estamos trabajando con colmenas, y qué mejor que en el invierno con el señor Juan Rafael Moreno. Bueno, gracias Giovanna por la oportunidad que me da de externar criterio. Este tema de alimentación es un tema importantísimo que los productores manejan y a veces no manejan a la profundidad que debe ser. Y la diferencia se ve en el comportamiento de las abejas, a veces un poquito escasas de comida, que eso entonces refleja escasez de alimento. Actividades como esta, yo pienso que le permiten a los productores hacer los ajustes que se requieren, buscando que sus colmenas estén mejor preparadas, sobre todo en los periodos de abundancia, los periodos de cosecha, que necesitan un buen desarrollo para viajar hacia una buena cosecha. Ahí alrededor, fuera de cámaras, hay muchos hombres que participaron, pero como en mi canal ya es conocido que les doy demasiada fama, trabajo con muchos apicultores en todo el país, entonces que hoy fue una maravilla para mí, fue como encontrar un tesoro. Bellas damas con muchos años de experiencia en apicultura, para mí es muy satisfactorio encontrarlas acá el día de hoy, es como un doble premio aparte de la charla. Aquí las tenemos y ellas son, bueno, Amalia ya la conozco, ya tenemos un video en nuestro canal de YouTube que vamos a dejar en la cajita de descripción. ¿Cuántos años? Mora de Zacatale de Turuares. ¿Cuántos años? 19. 19 años de ser apicultora. ¿Y usted? Soy Agüero de aquí de Turuares también. Tengo 20 años aproximadamente de ser apicultora. Señora Pepe de San Pedro de Turuares, yo con maestra, con 15 años de experiencia. Esperanza Peter Bermúdez de San Luis de Turuares, una buena apicultora de 25 años ya de trabajar con abejas y de diversificar productos, también fuera de la miel, las cremas, el propóleo y el polen. Hola, yo Miriam Hernández de San Rafael, Turuares, un poquito más de unos 15 años de ser apicultora, y ahora estoy sola, digamos. Un aplauso para ustedes, aquí los hombres que están que aplaudan, por lo menos que motiven. Entonces, bueno, a continuación ya vamos a ver el video, la clase de hoy. Buenos días, yo soy Monserrat, soy una pasantía de aquí con mi compañero Adriana Quiroz, de Turuares. Adriana Quiroz, soy pasante de CTP Turuares. Mi nombre es Gustavo Morales, tengo un poco de abejas allí en Rayado. ¿Me puedes ser Gustavo? Gustavo Morales también, hijo. Tenemos las abejas en morado. Hola, yo soy Amalia León y bueno, no tenemos tanta experiencia, pero para eso estamos aquí, para aprovechar de toda la experiencia de todos ustedes. Espero que sea de mucho provecho la carrera. Muchas gracias por organizarse. Mi nombre es Juan Rafael Moreno. He trabajado con el MAC desde el 79, tengo 43 años de servicio, la mayoría de ese tiempo con abejas, una actividad que es muy apasionante. Ustedes que hoy se abren a ella, si no lo han sentido así, lo sentirán muy pronto. La idea es compartir este tema que se refiere a la alimentación de las abejas. En lo personal yo espero que para todos ustedes sea de provecho. Me alegra mucho tener esta asistencia. Como cualquier otro ser vivo en este globo, nosotros inclusive, pues la alimentación es importantísima, es vital. Podemos anticipar entonces de que como ser vivo el bienestar está vía oral, ingesta, comida. Si comen bien, estarán bien; si comen mal, estarán mal. Por cierto, que hay muchas abejitas en el campo que están mal, hay que hacer ajustes. Nos daremos cuenta en el transcurso. Tenemos como objetivos de la alimentación
es mantener una población, ¿verdad? Que en la medida del alimento, pues igual se proyecta ese nivel de población de la colmena. El desarrollo de la colmena es otra parte de la misma alimentación, son etapas diferentes, el mantenimiento hasta el desarrollo, la cantidad de panales igual con la alimentación, sobre todo ubicando en periodos así como preámbulo al tema. Parte de la alimentación, parte no, propiamente con la alimentación, es aprovechar en algún momento una floración desde su inicio. Pasa que las floraciones se dan con el transcurrir del tiempo. Cada año hay variantes entre un comportamiento y una floración u otra, pero los productores saben más o menos en qué momento inicia esa floración, como un error de unos días. Y no es, cambiamos ese término de error, sino como una variante de unos días que se puede atrasar, se puede adelantar. Eso por el comportamiento del medio, un año con el otro. Entonces el productor tiene que orientar un poco en ese sentido, o mucho en ese sentido. En el transcurso nos daremos cuenta. Entonces, alcanzar una cosecha abundante. Con esa alimentación, los productores van manejando su colmena en un sentido de bienestar para en algún momento alcanzar esa cosecha abundante. Una frasecita que me encontré por ahí que podría hacer pensar un poco, en el sentido de que un buen productor agrícola termina la temporada de escasez con colmenas fuertes. Las abejas pasan por dos periodos bien definidos, digámoslo así, la apicultura, en donde gozan de un periodo de escasez y un periodo de abundancia. El periodo de escasez está marcado por el periodo de lluvias, en donde se da mucha humedad, bajas temperaturas, cantidad de lluvias. Mientras que llueve, las abejas interactúan menos en el campo, entonces tienen menos oportunidad de ir por los elementos que ellas recolectan. Estas mismas lluvias pues también lavan o diluyen los elementos que proporcionan las flores, entonces deja de ser atractivo. Todo eso marca en esa temporada digamos así, una época de crisis, de escasez, de precarismo, contrario totalmente al periodo seco. El periodo seco está marcado justamente con días secos importantes. No son los únicos, pero estos son muy importantes en lo que a la apicultura se refiere, que son la sanidad, la genética, el manejo, la alimentación. En relación con la sanidad, ningún ser que no esté sano podrá ser productivo. ¿Qué comen las abejas? Yo sé que aquí hay gente que lo sabe de sobra o de zozobra, pero no lo escucho. Ella come todo lo que el agricultor les dice. Si les quiere algo arreglo de azúcar con agüita, se lo comen todo. Si uno le pone mielcita, café dulce, también se lo comen. El azúcar les encanta. Las abejas cuando tienen hambre, para tiempo de escasez, para tiempo de escasez del azúcar, con agua, así sea todo, ellas todo lo consumen, pero el mejor alimento es el jarabe, con azúcar. Ese jarabe, o sea, usted se lo pone hoy y ellas de una vez comen eso. Sí, claro, ella bueno, se come lo que necesitan, si no lo necesitan, ellas lo guardan en la colmena, pero casi siempre se lo comen. Cuando ellas van al campo, ¿a qué van al campo? Cuéntenme un poco. A buscar
propóleos, a buscar polen, néctares. Los propóleos. ¿Qué más? Pensemos en una abeja que no tiene productor, una abeja silvestre. Esa abeja silvestre y que no tiene alguien que trae comida por ahí que deja, como que está en una montaña lejana, ¿qué come esa abeja? Todo lo que les rodea, digamos, ellos suministran el alimento de la naturaleza, de todo lo que les rodea. Bien, entonces por ahí vamos a bajar a piso la idea. Las abejas van al campo y recogen néctar y polen, pero no lo consumen como tal, ¿verdad? No, pero ya lo guardan. Lo guardan. Sí, lo guardan ahí. ¿Para qué lo guardan? Ya es para alimentar las larvas, para los chiquititos y Para provocar madurez. y le sacan lo que es... Para lograr un nivel de transformación, porque ellas no lo comen como lo están teniendo en el momento. Ellas lo comen después de cierta transformación. El néctar que recogen en el campo, vean esa transformación que finalmente nosotros lo conocemos como miel. El polen que ellas recogen también sufre una transformación. De hecho, cuando está guardadito en el panal, después de algunos niveles de transformación, se le conoce como ahí tiene el nombre, pan de abeja. Eso ustedes lo saben. Eso todos ustedes lo saben. Pero es asunto nada más de traerlo a regresar. Okay, entonces, cuando yo pregunto qué es lo que comen las abejas, ¿qué comen las abejas? Pan de abeja. ¿Perdón? Pan de abeja, ahora sí. El producto que almacenan para darle la maduración. Sí, que ya una vez madurado lo conocemos como miel y polen. Entonces la respuesta básicamente es miel y polen. Las abejas comen miel y polen, como todo ser vivo, y necesitan de las sustancias que nosotros conocemos, agua, que también van a recoger agua, ¿verdad? Si no, se mueren. Parte del agua la usan del néctar que recogen en el campo, que a veces más bien tienen que desechar. Sales minerales, las abejas necesitan sales minerales que recogen en el campo, el propóleo. ¿Ustedes recuerdan para qué se usa el propóleo en la colmena? Para sellarlas y para mantener la sanidad. Para que no entren bacterias o Mantener la sanidad. Es que es un antibiótico natural. Sanidad. ¿Qué es el propóleo? ¿Qué facultad tiene el propóleo? Bueno. De sellador. ¿Perdón? Un sellador. Sellador. Es antibiótico, bueno, tiene 3 componentes que... Antibiótico, antimicótico, antibacterial. Es un antibiótico estupendo. Y claro que eso de mantener la sanidad es cierto y es genial. No hay nada, está escrito, tan limpio como lo interno de una colmena. ¿Y a qué se debe eso? Sí, vos haces la pregunta. Sí. Veas. Ella, la miel natural que recogen, sí, ellos la traen al panal pero en el caso que, digamos, la miel se la extraemos, que es miel buena, pero la que le damos nosotros, que es el jarabe, tienen ese tiempo, no lo tienen para hacer ese proceso, quizás no. Entonces, ¿qué en este caso? Y en asuntos de unos días, las abejas le dan esa transformación y está listo para utilizarlo, tanto para las crías como para los adultos. Lo que usted le aporta también sufre esa transformación. No es exactamente como material del campo, que es más rico, las condiciones son más atractivas, pero va en ese sentido con el proceso enzimático que le ponen las abejas, toda la cosa. Entonces, igual que las ardillas, las abejas van al campo y van utilizando para alimentar sus crías, van utilizando para alimentar sus adultos y el excedente se almacena, ahí se va guardando.
operculado, o a veces no, pero igual sirve para la alimentación. Entonces guardan para el periodo de escasez. Si usted como productora no cogiera en la época de abundancia el excedente, ellas lo usarían en ese periodo de escasez y pasarían muy cómodas. Pero ¿cómo se le quita? Es ahí donde el productor adquiere el compromiso, digamos un compromiso moral, de devolverle algo que le haga las veces. Y eso, pero que le salga barato, ¿verdad? Ahí es donde aparecen todos los elementos que decía doña Esperanza, porque todo sirve. Las abejas, para las abejas todo lo dulce, desde el jugo de caña, lo tiene que ser de hoy para hoy, porque mañana cantan rancheras. El dulce, todo eso es la parte primaria del producto final de la caña, que es el azúcar, que la gran mayoría de los productores usan el azúcar de mesa, la sacarosa. Pues bien, pero todo lo dulce funciona. El confite, el desecho de confite, que se castiga tanto por los colorantes. Dame un segundo, por favor. Por los colorantes, pero todo lo dulce funciona. Pero para las abejas, nada como la miel de abeja en relación con lo dulce, porque nada se compara con la miel de abeja. La miel de abeja tiene propiedades que muchas de ellas se la propicia a la abeja con todo el proceso enzimático que le agregan a lo que ellas recogen del campo. Nada se compara con la miel de abeja, y la abeja lo sabe y lo manifiesta. ¿Qué tipo de alimento no se les puede dar a las abejas? Lo que no sea dulce. Y si es dulce, que esté en perfecto estado, que no haya niveles de fermentación, porque eso le provocaría trastornos digestivos y les haría daño, como dicen por ahí también. Entonces, en la mayoría del tiempo hay polen, es más escasa desde la parte natural la energía por la escasez de floración que da néctar, pero en la gran mayoría del tiempo, aunque sea escaso, pero polen. Pero ustedes como productores tienen que valorar el suministro que hace la parte natural, la naturaleza, que tanto hay de polen. Si hay almacenamiento, puede decirse así en un término sencillo, si tienen guardado, aunque sea poco, significa que tienen suficiente para alimentar sus crías, para alimentar los adultos, hasta la época, no en todo edad de adulto, la parte del polen. En algunos lugares hay periodos de escasez, hay que suplirlos. Y si lo que están echando es como que dicen a medias, pues hay que agregarlo. Todo depende mucho también de qué busca. La alimentación, así muy básico, la alimentación que se provoca de las abejas depende en un altísimo grado de lo que pretende, qué pretende el productor, qué es lo que quiere. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tipos de alimentación, pues esto es más adelante. Entre los tipos de alimentación nosotros podemos hablar de una alimentación de emergencia, una alimentación de mantenimiento y estimulante. Si se usa es muy temporal, muy de momento, y se realiza cuando hay una colmena, eso es muy puntual, está en condición muy, ¿qué dice la gente? Caótica, en un estado muy crítico, en donde necesita algo fuerte y ya. Una alimentación de emergencia en una colmena que va de caída, alguien diría de guinda, sería una buena alimentación de emergencia, es aportarle un panal de miel
de otra colmena a una población que prácticamente no tiene nada. Es o se aplica ya o termina de morirse. Eso puede ser de emergencia. Entonces eso se puede hacer una o dos veces y hasta ahí. Porque se espera que una acción como esta haya una buena respuesta. Si no hay respuesta, la colmena se elimina. Igual es como cuando hay que ayudarle con la población. Se le puede hacer un par de cuponcitos de aportes y si la colmena no manifiesta respuesta, hasta ahí. O es toda la colmena como tal, la reina que no funciona, si hay condiciones se cambia la reina, o la colmena se funciona, pero no se puede estar dedicando tiempo y esfuerzos a una colonia que no da respuesta. El panal que se le pone, bueno, dos preguntas en realidad. La primera, ¿qué pasa si no hay otra colmena a la par para poder agarrar esos panales? Y en segundo, ¿tiene que ser miel madura o puede ser néctar? Se supone que el néctar no es exactamente bueno para la alimentación de las abejas, que lleva una cantidad muy grande de agua que le provoca trastornos digestivos. Ahí es donde requiere el nivel de madurez para estar en una condición en donde los organismos de las abejas la asimilan de mejor forma o de buena forma. Y si no hay otra colmena, caramba. Adiós. Entendí. Pero entonces se le puede provocar un tipo de alimentación muy concentrado, tipo jarabe, pero con una alta concentración de azúcares, en donde la cantidad de humedad es mínima. ¿Qué sentido tiene estar bajando el potencial de una colmena para tratar de subir a otra que no da respuesta? Vamos a tener dos malas. Entonces mejor una buena y colorín colorado. Pero para eso uno busca la colmena donde la selecciona, al cual le va a quitar ese panal. Sí, y como regla general, en el periodo de lluvias se refuerzan las colmenas débiles con las fuertes. En el periodo de abundancia se refuerzan las colmenas fuertes con las débiles. Un proceso contrario. No podemos estar reforzando una colmena débil en un periodo de abundancia con una fuerte, porque esa fuerte ocupamos todas las abejas para que traigan néctar y hagan miel. Y si le quitamos, le bajamos potencial. Es mejor aquella que no va a dar rendimiento, se fusiona. Colmenas débiles en el periodo de abundancia no deben existir. Agarra el material para que la otra lo trabaje. Y vigilar si hay problemas de salud, ni siquiera se fusionan. Los problemas de salud se eliminan. Porque nosotros tenemos un problema de salud que es de un nivel dado, digamos que pequeño. Cuando nosotros fusionamos un problema de salud a una colmena sana y que es grande, entonces podemos decirlo en términos claros. Vamos a tener un problema de salud grande. Sí se entiende la idea, ¿verdad? Problemas de salud nunca. Entonces, detallar, si vemos problemas de salud, eso, si hay que descartar la colmena como tal, se elimina. Yo a veces prefiero eliminar panales que están bien bonitos en una colmena que haya tenido el problema. Claro. Porque ese panal, aunque se vea bonito a los ojos, puede llevar algo negativo a la colmena buena. Nosotros incurrimos en el error del sentimentalismo. No queremos perder una colmena. Cuando ustedes tienen 40 colmenas, 30 colmenas, 80, más de 100 colmenas, una no significa. Ustedes teniendo colmenas pueden hacer la colmena que quieran en un periodo muy corto. Entonces, nunca piensen por una colmena que les puede provocar problemas de salud. No tiene sentido. Eliminen y seguirán mejor. Saber con claridad qué pretende con la alimentación, cuál es su necesidad, cuál es su prioridad.
Si yo tengo colmenas, por ejemplo, tengo 50 colmenas, estoy empezando el periodo de escasez, no quiero tener más colmenas, entonces la alimentación que voy a propiciar es de mantenimiento, una alimentación controlada, limitada, para que sostenga esa colmena en el periodo de escasez. Pero qué tal que yo quiero ir al 50% de lo que tengo, entonces tengo que dividir. Ahí no voy a ocupar exactamente ese mantenimiento, tengo que dar una situación diferenciada. El mantenimiento, entonces, significa el suplir el alimento en la cantidad que va a sostener ese nido de cría y esa población en el tiempo estable. No queremos una cantidad de abejas porque no la vamos a ocupar durante meses. Elevar a altas poblaciones cuando no lo ocupamos para ninguna fructificación, y la fructificación sería, como mencionábamos, más colmenas o para el periodo ya de cosecha, que es diferente. Entonces, mantenimiento, aquella que nos propicia la cantidad de abejas que requiere esa colonia en los meses que van a estar de carestía. Esa alimentación puede ser con azúcar, puede ser azúcar entera, seca, puede ser húmeda, el jarabe, dice en forma discontinua, porque si nosotros ponemos el jarabe en forma continua, no es mantenimiento, es estimulación. Ahora lo vamos a ver en detalle. Cuando nosotros hablamos de azúcar húmeda o entera, sobre todo si es seca, no puede ser para todas colonias, hablando de tamaño. Debo detallar de que la capacidad de una colmena va estrictamente relacionada a la cantidad de abejas que tiene. Una colmena con una cantidad abundante de abejas tiene una capacidad muy buena. Muy pocas abejas, la capacidad es muy baja o nula. Y para tener una idea, como punto de referencia, porque si no se queda uno tirando las tablas, una colmena ya con capacidad es cuando ésta tiene 8 marcos bien poblados. Una colmena de 10 panales, si está bien poblada, maciza, para 8 panales, esa es una colmena, ya la podemos considerar fuerte y con una capacidad muy rica. Y ahí en adelante nosotros podemos ponerle azúcar seca y esta la va a aceptar, la va a transformar. Esa de 8 panales poblados está entre unos 25 a 30.000 abejas, y esta puede en plazo de 2 semanas movilizar un par de kilos secos. Tiene la capacidad para disolver con su propia saliva los cristales del azúcar. La gente dice, no se le puede poner seca porque la botan el primer día, sí, un rato. Y nosotros lo vemos cuando salen las abejas con los cristalitos colgados, se ven en el piso o en la higuera, pero en ese momento lo sienten las abejas como un elemento fuera de lo que es la colmena, un elemento ajeno, pero muy pronto lo entienden como parte suyo. El dulce es comida, y entonces en lugar de llevarlo al campo, a dejarlo por ahí, empiezan a disolverlo y van disolviendo y guardando. Si la población es muy pequeña, no tienen esa capacidad. Poblaciones muy pequeñas como las de un núcleo que está a 3 a 4 panales, con una población apenas regular, si le ponemos azúcar seca, no tienen la capacidad para el aprovechamiento. Significa que el esfuerzo que hacen no es suficiente para que tengan beneficio. Entonces, antes de ayudarles, más bien las estamos maltratando.
Moreno, una pregunta. El azúcar húmedo, ¿como cuánto se aplica, digamos, por colmena, por semana, por día, así, kilo? Tenemos la costumbre de dedicar 1 kilo por semana y en forma general, inclusive la lucha que se ha dado para tener azúcar disponible para los productores va en ese sentido, de lograr poder tener el suministro desde la parte institucional, empresarial, suficiente para 1 kilo por semana, y no es suficiente. Pero lo consumen igual que el jarabe, ¿no? Si la colmena fuerte pueden gastar, pueden consumir más del kilo. Y si es en jarabe, Ese es como en 1 hora. caramba. Y como mantenimiento se puede aportar el jarabe igual cada semana o cada 15 días. La cantidad pues se ha estado manejando de 1 litro por semana. Y hace un rato les decía que a veces tenemos a las abejas como a medias o a menos que a medias. Caramba. ¿Cómo dice la gente nuestra? A media ceba. Sí, a media ceba. Y entonces ahí los rendimientos de momento son bajos, el desarrollo. Pues bien, todo eso hay que medirlo para el momento que nosotros queramos desarrollo. Por eso les digo, el productor debe tener claro qué pretende, qué es lo que tiene que hacer en el momento. Si solo mantener o quiere crecer o quiere desarrollar, hay que desarrollar porque dividió de todo eso. Y esa azúcar húmeda, ¿qué tipo de humedad tiene que tener de líquido? Digamos, muy húmeda, muy acuosa, muy... Viera que puede ser variable. Hay gente que en este sentido provoca lo que alguien llamaría una especie de atol. Lo que sí es muy importantísimo es propiciarlo de manera que las abejas no se sumerjan en ese material porque se van a ahogar. Y antes de provocar una alimentación, porque provocan es una trampa para matar abejas. Todo eso hay que controlar. Yo he visto que algunos productores la humedecen con jarabe. ¿Se puede humedecer con agua también? Sí, porque en el momento en que usted humedece con agua, el azúcar de una vez manifiesta dulce. Cualquiera de las dos dulces. El jarabe es un material un poco más dulce de momento, pero igual se puede. Sí, la cantidad de agua que se pone, sea sin ese dulce de jarabe, no, al final en el volumen interfiere tanto un poco que no es significativo. Ahora, si nosotros esa humedad le ponemos un poquito de miel, unas gotas de miel, solo el olor de la miel, porque la vuelve locas, entonces ese material se convierte en un material muy estimulante. Si nosotros con el anterior, que era apenas de mantenimiento, lo que se pretendiera mantener la postura, mantener la población, cuando nosotros queremos un tipo de alimentación estimulante, el objetivo básicamente es elevar la capacidad de la colmena, que a través del estímulo que percibe con esta alimentación haya un nido de cría mayor. Si hay un nido de cría mayor, pronto va a haber emersión mayor de abejas. Todos los días nacen abejas, por así decirlo. De hecho, todos los días nacen y todos los días mueren. La abeja nace cuando el huevo eclosiona. Cuando sale de la celdita, que normalmente nosotros decimos nace, no nace. Ya está en una edad adulta. Por lo general no nacemos adultos. Entonces, en ese caso, la abeja emerge. Nació antes. Nació ahí, pasó por etapas, lo que llaman metamorfosis, huevo, larva, pupa y el adulto. Nosotros la vemos salir del panal como adulto. ¿Okay? Entonces, pero lo fundamental es la alimentación estimulante. Lo que pretende es, el estímulo tiene que ser general, y de hecho lo sienten así, con el ingreso de alimentos, ya sea el que el productor le pone o con alimento en el campo,
el estímulo lo perciben las obreras de forma inicial, eso se transmite. Dentro de la colmena, la reina, que es la que pone huevos, todas las criaturas dentro de la colmena son hijas de esta reina. Ese estímulo lo provocan las obreras en la reina, totalmente manipulada la reina dentro de la colmena. De manera que si hay un buen estímulo, las obreras, las que están en edad de alimentación, las nodrizas, las que están produciendo la calidad real, con lo que alimentan a las larvas y a la reina. Entonces, tras ese estímulo, estas nodrizas alimentan en forma más fuerte a la reina y eso la capacita para poner mejor. La alimentan con calidad real. La calidad real, que es un material muy potente, nutricionalmente hablando, no tenemos idea clara del potencial de este material. La reina, al comer calidad real, se capacita para poner. Si no come calidad real, no pone. Eso es importantísimo. Y es tan importante que en un periodo de abundancia, la reina, hablando de abejas europeas, sobrepasa su propio peso en huevos por día, como si tuviéramos una gallina que pesa 1,5 kilos y por día esa gallina pone 1,5 kilos. Eso es fantástico, eso hay que escribirlo en mayúscula y lo consigue por el consumo de la calidad real. Repito, si no come calidad real no puede poner. Ella puede inclusive alimentarse por sí sola dentro de la colmena, comiendo bien, pero eso no le da la oportunidad de poner. Tiene que ser calidad real. Tiene que ser un material fuerte, muy fuerte, para poder tener esa intensidad de postura que es fantástica, repito yo. Y cuando hablamos de abejas africanizadas, que son abejas que tienen una capacidad mucho mayor para poner, si las europeas se habla de 2.000 huevos por día, las africanizadas arriba de las 3.000 huevos por día, pues bien, igual, a través de la calidad real. Y esos niveles de postura desgastan a una criatura. Entonces ponen mucho, se desgastan mucho. Por eso, en el periodo de escasez, podemos llevarla pianito cuando no queremos, cuando no ocupamos esa población fuertes, y podemos mantener una reina en mejor estado durante más tiempo, estirarle la vida útil. Cuando la apretamos, nosotros podemos tener una colmena en el invierno a 2 cuerpos, a 3 cuerpos, una cámara de cría de 2 cuerpos, pero esa reina poniendo intensamente todos los días, el desgaste de ella también es muy grande. No importa, para un productor que él mismo sufre sus reinas, las puede estar cambiando cada 6 meses, no pasa nada. Pero si usted tiene que, mire, y pagar esas reinas, hay que hacerle números, ahí es donde hay una diferencia muy marcada. Pues bien, sin embargo, hay que valorar siempre y estar por Cristo, porque esas reinas pues tienen su vida útil, cada una difiere con otra, como seres vivos que son, la capacidad no es igual en todas en el tiempo. Entonces la valoración de ese productor, vigilando siempre en todos los aspectos, y cuando se manifiesta deficiencia hay que cambiarla. Por eso hay una recomendación de hacer cambios, por lo menos anuales, cambiar todas las reinas anuales. Antes decían el 50%, no, las medias solo, las mitades ahí, porque si yo cambio el 50%, seguro me quedo con un 50% en donde hay reinas deficientes. Esas reinas deficientes provocan colmenas deficientes. Colmenas deficientes son productivas en forma deficiente o no son productivas. Y entonces, total, el 100%, cada periodo de cambio de reinas, 100%. Y hace un rato yo les mencioné que todos los productores tienen buen material genético entre sus aviarios. Entonces, es asunto de aplicarse un poquito para desarrollar sus propias reinas, para que no salga caro.
Igual podemos a veces confiar en la naturaleza, que es sabia. Cuando nosotros criamos reinas, cuando hay gente que cría reinas, si no es lo suficientemente meticuloso en los detalles, puede sacar reinas deficientes. Si está vendiendo reina por aquí, reina por allá, en todo lado, reinas deficientes. La naturaleza en ese sentido rara vez se equivoca, y entonces nos ayuda mucho con el desarrollo de una reina. Alguien dice, no sirven. Claro que sirven, que han mantenido las abejas durante tantísimos millones de años en el globo. Si no fuera eficiente, no estaría. Yo confío mucho en la naturaleza, pues también en los términos eficientes de un creador. Y ese creador, y parte de ese creador, según voy fuera del tema, pero es importante. El creador tiene que hacer filtros para calificar la reina. Selección. Hay muchas reinas que van en el sistema de comercio que no debieron ir, pero pesa más un billete. Son 10 rojitos de una reina que, ¿cómo le corto la cabeza a esta reina porque no me llegó en ese parámetro? No, mejor me echo los 10 rojillos a la bolsa y al salado el que se la llevó. Claro, allá hay un productor que está sufriendo. Las reinas que trajo, hay una cantidad importante que no le responde. No todo lo que sale es bueno. Es cierto. Vean, en una finca de los criaderos o los criadores de toretes, por ejemplo, ¿cuántos machos nacen en una finca? ¿Cuántos van para ser padres, los padrotes? ¿Y cuántos tienen que irse a comer pasto porque van para los ganchos porque no pasaron el filtro de selección? Y a las reinas, caramba. Bueno, dejemos eso. Entonces, estimulación, el suministro tiene que ser constante. Pues nos pasa a nosotros, si un día por alguna irregularidad, ese día no podemos comer como usualmente lo hacemos, se nos cae un poco el espíritu, ¿verdad? Se nos quiebra. Igual con las abejas, si se interrumpe un poco la alimentación, se les quiebra el esquema igual, pasan situaciones estresantes. ¿Y qué pasa cuando se nos rompe el estímulo que tienen las abejas? Por ejemplo, cuando yo pongo ese jarabito en el sistema de mantenimiento, yo puedo poner jarabe. El jarabe es estimulante en todo momento, pero si yo lo pongo un sábado y ellas logran un estímulo, pero se acabó, ¿qué tan rápido se les acabó? En el recipiente. Cuando se acabó, ahí se acabó el estímulo, cae y siguen en su comportamiento normal. A los 8 días yo vuelvo a alimentar, sube el estímulo, pero igual se acaba rápidamente, cae y sigue en términos normales. Cuando nosotros queremos estimular propiamente, el suministro del alimento es constante. Se agota, se repone, se agota, se repone. Entonces, el estímulo de esa colmena igual es constante, el crecimiento va a ser constante. Empiezan de un momento dado a nacer más abejas, a emerger más abejas de las que mueren. Entonces es cuando nosotros logramos ver un crecimiento de población, crecimiento paulatino, que igual ese crecimiento, cuando nosotros buscamos desarrollo, tiene que ir de la mano con el aporte de los marquitos laminados, porque de otra forma entonces no logramos propiamente el resultado, perdemos oportunidad. Algunas de las organizaciones que yo visito, por lo general, pasan en el invierno con unas colmenas muy lindas, con una cantidad de alimentos muy bonita, y justo en el periodo de transición hacia el periodo de abundancia cambian las cosas. Y a veces dice uno, yo no sé qué idioma habla uno a veces, que no se copia, no se entiende.
no hay cambio de actitud. Cuando no hay cambio de actitud no se ha logrado no se ha logrado aprendizaje. Pero esas que están alimentando de una forma fantástica y es un nido que bonito, una población bonita, pero viene el periodo de abundancia, ¿qué pasó? La colmena se quedó en ningún tamaño y como que más bien se desmejora. Cuando cambia ese periodo, el estímulo es mayor, el crecimiento es mayor, pero si no se le ha aportado en ese periodo de la alimentación bonita, el río de bonito, si no se le aportan marco laminado, no hay crecimiento, y cuando llega el periodo de abundancia, sin crecimiento y menos con esa abundancia, si no se le aporta espacio en enjambrazón, división de la colonia, se pierde, como dicen, hacha, calabazo y miel. Se perdió el alimento que se aportó durante todo el invierno, la inversión, el tiempo de trabajo, la visita, de estar yendo a los apiarios a alimentar, en fin, hacha, calabazo y miel porque esa colmena, al no desarrollarse, no cosecha o cosechan muy poco. Y no es lo fundamental, el esfuerzo de ustedes comprando las choquitas y preparando y llevando a las colmenas en todos esos meses tiene que verse reflejado, pero sobre todo en el periodo de estimulación. El productor es conocedor en su lugar o puede tener varios apiarios, entonces se entiende que en un lugar hay un momento para el inicio de cosecha en una fecha, cuando en otro se adelanta o se retrasa. Pero muy básicamente, estos 45 días, ese productor debe contarlos hacia atrás de ese momento que sabe que inicia la floración que le da cosecha. 1, 2, 3, 45 atrás. Y todavía puede agregar un poco más, porque con el comportamiento del medio, que puede variar de unos 1 a 2 semanas, entonces adelantarse a ese acontecimiento. ¿Cuál es el fundamento? Con ese estímulo, más cría, más abejas. El propósito es que cuando llegó esa floración de la cosecha, la colmena esté grande, y grande con una cantidad enorme de abejas, atravesando esos 45 días de alimentación estimulante, haya crecido tanto. Eso es sumamente rentable. Yo les mencioné que la capacidad de la colmena está estrictamente relacionada a la cantidad de abejas. Y cuando se habla de cosecha, eso es determinante. Si hay abejas, hay cosecha. Si no hay abejas, no hay cosecha. Entonces, hay muchos productores que no desarrollan a sus colmenas para la cosecha. Las colmenas terminan desarrollándose con alimentación del campo. Entonces pasan durante un periodo muy lindo de floración desarrollándose. ¿Cuánto pierden ahí? 3 semanas, 4 semanas. Eso es un montonón de miel. Y cuando hablamos de un montonón de miel medido en billetes, Casi que cuando la colmena está desarrollada ya puede hablar. es correcto. En algunos lugares esa floración ha pasado. Por ejemplo, yo hablo mucho de la floración del charral y el tacotal. Una finca abandonada es un recurso estupendo, pero estupendo, donde la capacidad productiva de una colmena en promedio es de 1 botella por día, botella por colmena por día. Cuando tenemos esos retrasos, hablar de una pérdida de 1 botella por colmena por día, ¿cuánto vale una botella de miel? 6.000, ok. Ustedes están en capacidad de perder 6.000 colones por día. Están en capacidad de perder 6.000 colones por colmena por día. Son 10 colmenas, son 20, son 40. Caramba, eso es un montón de dinero. Pero un montón de dinero. Algunos productores dicen, bueno, al final cogió algo de miel.
algo coquí. No es algo coquí. ¿Para qué el esfuerzo? Uno no tiene que desesperarse por un billete, pero como está el mundo, el esfuerzo tiene que verse reflejado en cosechita. ¿Con qué vamos a la playa entonces? Con cosecha caramba. Esa es la oportunidad que el productor pierde a veces por desubicarse. Cada día de rechazo en el periodo de abundancia es sumamente caro. Sumamente caro. Y si estamos en fiesta, no, mejor me voy a la fiesta. Alguien dice, tengo que extractar miel, pero no tengo extractor. Fulano me lo presta, pero hasta tal día. Ahí espero. Esa espera es enormemente cara. ¿Cómo debe estar una colmena cuando empieza la floración? Con el estímulo que ustedes tienen que provocarle. ¿Qué tal imaginarse una colmena? Vamos a soñar. A 2 cuerpos como cámara de cría y a un cuerpo ya con panales desarrollados para almacenamiento. ¿Qué tal? Alguien dice, ese tipo está loco. No, eso es perfectamente conseguible. Usted coge una colmena de 10 panales y la divide, le pone una reinita a la que se queda sin reina y empieza a alimentar fuerte, y se supone que en 2 meses, hablemos de 3 meses, está otra vez a 10 panales llenos. La capacidad de esa colmena a 10 panales, con esa cantidad de abejas, 35.000, pensemos, subir a ese cuerpo es sencillo. Si le estamos dando de comer, va a disparar. Entonces, tener en esos mes y medio una colmena de un cuerpo, subir al segundo con cría y desarrollar un cuerpo de panales, ustedes han visto la capacidad de una abeja, de una colmena, perdón, y cuando se abre la floración. ¿Ustedes han llegado alguna vez con un cuerpo completo de marco laminado sin endosarlo de una colmena? 2 semanas después sacar miel de ahí, completa. Ustedes han visto llegar una colmena X, tipo enjambre, y ustedes la echan en una cajita y 2 semanas después eso está pidiendo campo como loco, y en un momento tirando panales con miel. Bueno, eso es lo que tiene que buscar el productor. Tiene todas las posibilidades de hacerlo. ¿Cómo lo hace? Vigilando la sanidad, los 4 elementos que vimos al principio, vigilando la genética, teniendo cuidado con el trabajo que hay que hacerle. Hay que entender qué es lo que necesitan en el momento las colmenas. Todas debieran ocupar lo mismo, y sobre todo el alimento. Cuando digo que todas debieran ocupar lo mismo, las abejas son criaturas que se comportan en forma instintiva en un altísimo grado, y eso significa que en un lote de colmenas, todas las colmenas estarán haciendo lo mismo. Es responsabilidad del productor manejarlas en una condición de población similar, el desarrollo de la colmena en una condición similar, para que en realidad todas estén como en las condiciones naturales, pero va muy próximo, la colmena crece ese nivel de cría, crece esa población y crece la opción. Tenemos oportunidad, crece la oportunidad, hay que hacerla crecer. Veamos qué tenemos más adelante. El resultado es una colmena de 10.000 abejas. Se puede esperar la producción de 1 kilo de miel. Si tuviera 20.000 abejas, ¿cuánto produciría entonces? Si aquella con 10 produjo 1, la de 20, ¿cuánto? 4. Esa respuesta es muy común de que sea 2. Al cuadrado. Porque es el cuadrado de los kilos de abejas.
tiene 2 kilos. Ajá. 4. Efectivamente, 2 kilos de abejas, 20.000 abejas, 2 kilos de abejas, y su capacidad productiva es 2 por 2. 4. 30.000 abejas, 3 kilos, 3 por 3, 9. ¿Ven cómo va subiendo de una forma, diría el matemático, exponencial? 40.000, 4 kilos, 4 por 4, 16, 50.000 abejas, 5 por 5, 25. Caramba. Hay que tenerlas de 70. De 70, es clarísimo. Hay que buscar esa cantidad de abejas. Es importantísimo que la colmena tenga abejas, Tiene que estar abejas. la colmena bien poblada. Población. Ese es el bemol, dijo el Pero- temprano les decía, si hay muchas abejas, hay mucha cosecha. Muy pocas abejas o muy poca miel o nada. Esas abejas precarizadas son muy buenas para trabajar. ¿Por qué? Entre las abejas africanizadas tenemos de todo, de todo. La obligación del productor valorar cada colmena como tal, a eso se le llama selección. Hoy estamos usando casi en forma general la proporción de 2 por 1. Eso significa que se usan 2 kilos de azúcar por 1 kilo de agua, disolver el azúcar en esa agua para hacer un jarabe. Esta proporción de 2 a 1 da una concentración de azúcares bastante buena. Es muy importante en las condiciones cuando tenemos alta humedad, cuando tenemos esta cantidad de lluvias. En este periodo de lluvias, bajas temperaturas, mucha humedad e intensidad de aguaceros. Entonces, para humedad ya hay demasiado en el campo. Si nosotros le metemos mucha agua en el jarabe, hay gente que le mete alimentación y ve que es poquito, entonces le echa agua. ¿Qué sentido tiene? Más agua, no volumen, sí. ¡Qué contentera! Hoy sí le dio un montón de alimentos. Las abejas tienen que eliminar ese exceso de agua. Estamos poniéndole trabajo, más trabajo. En las condiciones difíciles estamos complicándole su sistema. Más humedad, y más humedad es el ambiente idóneo para la proliferación de hongos y bacterias, problemas de enfermedades. Pues si nosotros concentramos el nivel de azúcar, estamos facilitándole las cosas. Y eso es lo que el productor tiene que hacer, facilitarle las cosas a las abejas. Si se las facilitamos, podemos tener un mejor resultado de lo que nosotros pretendemos. Y aún podemos ir más allá del 2 a 1. 3 a 1, que son 3 kilos por 1 de agua. Lo que alguien diría un 75% de azúcar y un 25% de agua. Hace un rato hablamos de que alguien les hace una especie como de alcohol. Bien, si es que en ese periodo de tanta humedad no ocupamos tanta agua, y entre más pequeña sea la colonia, eso es más importante. Porque lo que les he estado repitiendo, la capacidad de la colmena va en relación a la cantidad de abejas. Si es una colmena pequeña, ¿cómo rayos se elimina el agua de exceso que se le está metiendo? Imposible. Y finalmente la colmena así a la larga termina perdiéndose. La terminamos matando. Es diferente. Entonces de eso hay que cuidarse mucho. El 2 por 1 funciona prácticamente en todo, como regla general, pero la iniciativa del productor de mejorar esa condición, que es trabajo, es lo que queremos hacerle a las abejas. Pues bien, algunos ni siquiera le llevan ese 2 por 1 y es donde
más de una se va a abandonar el lugar porque no tiene comida, no hay comida en el campo, no hay comida en lo interno. Llegó el productor que es que a ver, hace un toquecito, de las 20 que tenía, le faltan ese día 2 o 3. Y eso en cada visita pierde una. Al final del periodo, la mitad, un 40%, un 50% dejó de estar. Pero si las tenemos bien alimentaditas, es muy probable que están todas. Si las tenemos bien alimentadas, hasta estarían en capacidad en algún momento de poder algunas dar una cría, un núcleo, por bien. Y lo digo así, lo he dicho siempre, en las condiciones difíciles, en donde un productor está perdiendo colmenas por las condiciones del momento, hay otro productor que está haciendo, en las mismas condiciones, hay otro productor que está haciendo colmenas. Bueno, ¿Cómo así? una pregunta, digamos en el momento de los 45, ¿cómo es de la? Sí, la ley de los 45. Sí, es la misma cantidad para darle eso a 2 por... Puede ser el 2 por 1, manejando el nivel de la población, muy importante, porque si las poblaciones no son tantas, ese 2 por 1 funciona. Alguien dice entonces, es más estimulante buscando un jarabe, copiando lo que hay en el campo, el néctar que hay en el campo. Si tiene mucha población, o sea, si ya la colmena está... Cuando hay más población, nos da la oportunidad de bajar un poco la concentración del azúcar, tratando de buscar algo a como está en el campo. Pero eso tiene que ser arriba de esos 8 panales bien poblados. Si se lo provoca antes, la está pegando al techo, ¿verdad? Entonces, nada si no está la capacidad todavía. Y eso de buscarle también. Es mejor esperar un poco más desarrollo para que esa capacidad sea, dijo Calimán, absoluta, y entonces pueda manejar ese un poco de mayor nivel de humedad que se supone más estimulante. Y si no, siga con el 2 por 1, que va a dar el nivel de respuesta. Ahí lo que necesita es tener comida, como la vaca que come bien, produce bien. La vaca que come mal, esa misma, 2 por 1. puedes seguir, pero si puede manejar. Sucede que en algún momento entonces tenemos unas colmenas más desarrolladas, no pudimos hacer el balance de que todas estén igual, tendría que ser 2 tipos de jarabe. Uno más concentrado para las más vaquitas, uno un poquito más livianito para aquella que ya tiene más capacidad. A la larga no tenemos tanto chance, mejor la misma línea para todas. Lo que responde y que hay que viajar en ese sentido es que sea constante. El estímulo es constante, ya se los he dicho, ¿verdad? Ustedes han visto que la capacidad de las abejas es muy alta para movilizar el reservorio hacia los panales. Lo que usted le pone muy rápido lo llevan a los panales, está bien. Y entonces el estímulo va en ese sentido. Baja la provisión, se le recupera, baja, se le recupera, baja, se le recupera. Alguien dijo que podemos alimentar con 1/4 de kilo de jarabe por día. Si usted tiene las colmenas ahí detrás de su casa, puede ir todos los días. Probablemente hay una competencia muy fuerte con otras actividades para estar yendo así tan a menudo. Entonces, puntos de equilibrio, en donde yo voy y las dejo bien comiditas en un periodo corto. ¿Qué es un periodo corto? Donde voy cada 3 días o máximo cada 4 días. Entonces, elevo la provisión. Y sonaría descabellado decir que uno le puede meter cada 4 días 3 litros. Caramba, le quiero cortar a uno la cabeza. Pero ahí es donde va un estímulo fuerte. Ahí es donde nosotros podemos pensar en esos 2 cuerpos como cámaras de cría y aquel cuerpo adicional, que rentable sería.
cuando se vino la aprobación y está en ese mundo los diabéticos y con ese espacio vacío nada más para acá, guardando. Eso sería ideal. Moreno, una cosita. Las colmenas de nosotros ahora, bueno, siempre las alimentamos una vez por semana. Hemos estado viendo que vamos a, por ejemplo, el último lunes, vamos el otro lunes a alimentar y hay mucho almacenamiento en los panales. Entonces, eso es lo que hay que manejar, hablábamos hace un rato. Si hay exceso, porque todo eso tiene que ser en el periodo que antecede a la cosecha, tiene que ser convertido en cría, en abejas. En este momento ustedes tienen que pensar si quieren hacer crecer o si solo quieren mantener. Si están guardando mucho, pues se les está dando más de lo que puede ser el sistema de mantenimiento. Aprovechar de meter el marquito laminado para ir dando crecimiento. Cambiar aquellos paneles muy viejos que solo son reservorios de problemas de salud. Adelantar eso en el tiempo. Y entonces, con ese nivel de reserva, pueden ir viajando en ese sentido, aprovechar esa oportunidad. Pero si siguen metiendo, ellos podrían ir guardando, reducen el espacio que cuenta la reina para poner, entonces luego será un nido de cría más pequeño, y un nido de cría pequeño, porque todo está ocupado con alimento, significa una población pequeña. Entonces eso hay que cambiarlo, pero sobre todo en el momento que nosotros necesitamos desarrollar, crecer hacia la cosecha. en este mes de agosto hay una canícula, ¿verdad? No, algo así. Se supone. Se puede hacer, si la colmena está bien bonita, puede ser que estamos en plena canícula. Porque hay mucha floración y entonces cuando se le puede cambiar los panales, se sacan los panales viejos. Nosotros teníamos un periodo de canícula, digo teníamos porque ya van años consecutivos donde no aparece. En las especies que la floración secreta néctar durante todas las horas del día. En las diferentes especies hay unas que dan néctar en una noche, otras en horas tempranas del día, al mediodía, para la tarde, hay diversidad en eso. Pero hay momentos en donde hay especies que su naturaleza es dar durante todas las horas del día. Las abejas son fantásticas, entonces en las horas que no hay lluvia, aprovechan mucho ese espacio cuando hay especies que están dando néctar. Don Juan, vea, la cuestión es que para las personas que tienen las colmenas muy largo, yo soy de aquí de Alajuela, por ejemplo, y tengo en Guanacaste, no tengo, pero es un ejemplo. ¿Cuál es la alimentación más recomendable para decir, o cuánto es el tiempo máximo que ellos podrían dejar sin alimentar? Mire, ¿y qué opciones hay también? Lo más que se puede hacer es recargar un poco para que ellas, en el tiempo que no tienen el suministro, por lo menos tengan el almacenamiento ahí dentro, porque eso es importantísimo. Mientras tengan un buen almacenamiento, lo que es su estructura o el nido de cría, la población se mantiene. Es como hacer el jarabe de azúcar y siempre poner azúcar en el fondo para... Pues puede ser en jarabe. Todas las modalidades funcionan. Hay quien le lleva azúcar entera y jarabe a la vez. Hay valorar un poco de inspección para entender cuál es el nivel de almacenamiento, para no irse a los excesos, pero que tampoco le falta. Si nosotros cuando termina el periodo de cosecha dejamos una carga de alimento muy importante, podemos desprendernos también por un periodo importante donde la colmena va a mantener su cuerpo, nido de cría y población en una condición eficiente, donde logran ir al campo a recoger también en forma eficiente, entonces se mantiene muy bien. ¿Entendido? Lo peor del caso es cuando el productor sacó todo, 20-0 las dejó y no les regresa alimento. Yo le digo a la gente, si quieres sacar, claro que sí, porque bueno, son 6,000 pesos por cada botella, pero hoy
le quitamos la botella de miel y de una vez le regresamos el alimento que almacene. Necesita estar almacenado. Mínimo los panales de la orilla, de arriba a abajo, y si están operculados mejor. En el nido de cría lo lógico es que haya abastecimiento también en la parte alta. Eso hay que buscar en la selección que nosotros hacemos de las colmenas que queremos, y como eso le llaman correlación. Si hay una colmena que arriba de sus panales o en todo el entorno guarda el alimento, cuando no estamos exagerando exactamente, significa que en un periodo de abundancia también va a estar guardando. Si son buenos para guardar en condiciones difíciles, imagínense en el verano, cuando hay abundancia. Entonces, esa es parte de lo que alguien tiene que ir seleccionando, buscando esas condiciones muy atractivas, que le gustan mucho. Hay que valorar el ingreso del polen para entender que hay que suministrarle también. Y sí, es importantísimo, sobre todo en periodos de crecimiento. Y hay que darle un poco en relación con la población. Hay veces que le damos una cantidad que una colmena no tiene la capacidad de asimilarlo. Alguien dice 200 gramos por colmena. Depende. Hay algunas que tienen capacidad de asimilarlo, otras les va a sobrar. Y luego llegamos y encontramos material descompuesto, quizá con larvas de moscas, cosas por el estilo. Entonces hay que manejar un poco en relación con las poblaciones. Colmenas más pequeñas pueden llevar 100 o 50 gramos por semana o por quincena. Y es temporal. Y ese Nutriapi igual. El Nutriapi, bueno, también hay otros, llamémosle reconstituyentes como el promotor L y alguno otro, que antes ni siquiera decía abejas, hoy dice para abejas, genial, pero es importantísimo que son altos valores de vitaminas y minerales que realmente los ocupan las abejas. Alguien dice, muy buena proteína, no, eso no trae proteína, son elementos menores que son realmente importantes, y en ese momento el precarismo le cae en forma genial, y no se hace en todas las alimentaciones. Usted puede ponerle el promotor L tanto al jarabe como al material proteico, perfectamente, a los dos les va a sentar bien. Moreno, ¿y el Ultravit? ¿Qué tal es eso? Igual, son buenos, y son materiales que eso está inventado desde hace mucho tiempo. Un poco la parte comercial. Usted puede hacer su torta, como dice la gente, la torta proteica. ¿Cuál es el fondo del asunto? Buscar niveles de proteína, que finalmente es lo que necesita para suplir el polen. Lo fuerte del polen, bueno, el polen es un elemento, digámoslo también, un alimento completo. Tiene los 22 aminoácidos que hacen falta para la vida. Completo, dijo Nancy. Cuando es un polen compuesto por diversidad de floraciones, se supone que es de mejor calidad. Se supone que con el aporte de uno, el aporte de otro, los balances se consiguen de mejor manera. Pero finalmente lo que necesita la colmena es ese porcentaje de proteína importante para mantener la nutrición, porque en realidad no es lo mismo cuando nosotros decimos alimentación y nutrición. Alguien difiere, pero si estamos bien alimentados, si estamos bien nutridos. ¿Cuál es el fondo del asunto? Cuando tenemos ese suministro proteico, las abejas están alimentando bien a las larvas que van en desarrollo. Las mismas abejas en las primeras 3 semanas de vida que están dentro de la colmena, en las actividades internas, que es cuando ellas consumen polen, su organismo tiene buen nivel de respuesta, están bien nutridas para que le funcionen perfectamente el funcionamiento, valga la redundancia, de las glándulas que producen la jalea real
en esa edad de 6 a 12 días, las glándulas que producen la cera entre los 12 y los 18, que son los periodos óptimos. Eso no significa que ni antes ni después no los produzcan. Periodo óptimo. Y eso de la producción va en relación con la necesidad de la colmena y en todos los sentidos. Por ejemplo, dicen hasta los 21 días salen al campo las abejas, pero si no hay nada que ir a recoger, hay actitud pasiva. Pero si abrió una floración muy fuerte, abejas con menos edad son reclutadas para que vayan al campo a recoger los materiales. Entonces, eso depende en un alto grado de la necesidad que se da de esa colmena. Y entonces, en fondo lo que quería decir es que la torta proteica, la presencia de la proteína es importantísima para que las obreras alimenten bien a las larvas, que cuando van a ser obreras van a responder mejor a esas funciones, que igual cuando tengan que responder a esas funciones, si comen polen, pues lo harán de mejor forma. Y yo les estoy aplicando de eso, una tortita, pues más o menos son como unos 100 gramos por colmena. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Valore mucho la población, sobre todo que ese material es un poquito caro. Entonces, si se proyecta bien a la colmena, si los resultados son buenos, no es caro. Pero si por ahí hay un desfase en su uso y no se aprovecha bien, ahí sí le va a salir caro. Tipos de alimentadores, de hecho hay una gran variedad. Y cada productor se le ocurre hacer su propio alimentador. Está bien, finalmente lo que es importante es que la colmena tenga, y el alimentador es más para el productor que para la colmena. ¿Por qué? Porque según el tipo de alimentador, a alguien le gusta, a otro no, se le facilita por alguna razón. Entonces, la diversidad, lo muy importante es que el productor pueda conocer uno, otro y otro para ver cuál es el que finalmente le gusta. Y como los gustos son así, que van saltando y saltando entre las diferentes personas, tal vez el fondo del asunto sería por la facilidad que representa. Sí. Que es de bandeja, el primero que vemos en la esquina. Bueno, muy importante, cuando nosotros hablamos de alimentación, el alimento tiene que ser para la colmena y debe ser puesto interno. Eso es lo lógico, que sea interno. La alimentación para la colmena. Entonces, por ejemplo, para alimento interno hay alimentadores internos, pero también hay alimentadores externos, pero el alimento se toma desde lo interno, entonces sigue siendo interno. Externo, ahora vamos a ver un poco los alimentadores. Para tomar una fotografía, ella me la mandó un día. Hay diversidad. Este es de madera, este es de plástico. El madera lo come. 3 litros, esto es como 2. Es 1 litro y el otro es para sólido. Este debe ser por lo menos 2 litros y medio. 1 litro y sólido y el otro es 1 galón. ¿Un galón? ¿Al negro galón? Ajá. Diversidad, toda diversidad. A alguien le funciona, a otros no. Entonces, parecía, ahí está la bolsa o tipo boli. Es muy práctico. Hay gente que está muy casada con ese sistema, diciendo que es el que le da mejor resultado de estímulo. Hay que ver cada quien con su cosa. Aquí la observación que podemos hacer es, esta persona pone este cuerpo adicional para darle campo a la bolsa. Ese cuerpo adicional, si se usara así como tal, provoca un área de enfriamiento enorme. Por mí tiene que estar bien altos. Ahí se ve como de 10. Ahí mínimo lo que hay que hacer es tapar con un saco. Correcto, está bien. Y después la tapa. Se pone un cobertor que quede entre esta caja y la de abajo.
Y los agujeros que se le provocan no pueden estar arriba porque los tapa el cobertor. Tiene que ser un poquito lado donde las abejas lo accesen, porque si no, aunque las abejas, si la colmena es un poquito fuerte, tenga o no tenga agujeros, ellas le van a provocar. Y vuelvo a repetir la frase, el alimentador debe ser individual. Pues hay gente que usa uno colectivo, externo colectivo. Ese es para todo el mundo. Y es muy fácil porque yo llego ahí con 4 pichinas de alimento y las vierto y me voy a tomar café. Genial. A mucha gente le funciona. Y eso con pillaje nada más. Pues hay que ponerlo fuera del apiario. Y llegan a agarrar, 30, 40. Esa es una de las partes negativas, que se alimentan todas las poblaciones. Las abejas del vecino, otras especies de abejas que hay en el entorno, otros insectos. Pero el problema mayor sería cuando hay algún problema infeccioso, porque ahí llegan abejas del campo, llegan abejas del apiario, y si hay algún problema de salud, ahí se comparte, ahí se lo lleva todo el mundo. Esa es la parte más difícil. Bien, y ven acá, estos alimentadores que se hacen de piquera, que el alimentador es externo, pero el alimento se toma desde el lado adentro. Creo que todos tienen experiencia, tal vez los señores no, pero igual, las abejas lo toman desde la parte interna. Y volvemos a lo mismo, la colmena tiene que estar parejita para que el alimentador como tal tenga una buena postura. Si se inclina, vierte más material que a veces va botando cantidad que cae al piso, provoca pillaje, y aparte del pillaje y la cantidad que se bota es importante, son pérdidas. El alimento es para las abejas de la colmena, no para el piso o para otras poblaciones ajenas a él. Alguna referencia, y tal vez el mismo bandeja, son variantes de ingreso, son las formas. Este ve interesante y no quedan, se ha dado a nivel de los productores en diferentes lugares. Es una caña de bambú que sirve como reservorio para el alimento. En algún momento una botella inclinada, en fin, la creatividad permite las cosas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido la información que le brindamos. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas. Además, vamos a dejar el contacto en nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros si desea trajes y equipos para apicultura. Gracias.